El viejo Mateo, con los 80 inviernos grabados en las líneas de su rostro, avanzaba lentamente por la calle empedrada de San Fernando, sus pasos medidos, el bastón de madera pulida resonando apenas contra el asfalto. Había sido un día tranquilo. Por costumbre, al salir de la panadería, tomó un bollo extra. En la plaza, bajo un roble centenario, un hombre dormitaba envuelto en cartones. Mateo se acercó, sin prisa, y depositó el pan caliente a su lado. Un acto silencioso, casi invisible, pero no lo fue. La señora Elvira, dueña de la mercería y pilar de la crítica local, observó desde su escaparate con una mueca de desaprobación. Luego, sin pudor, salió a la calle, y a unos metros de Mateo, resopló lo suficientemente fuerte como para que él la oyera, para que la gente en la cola del autobús la oyera. Desperdiciando lo poco que tiene en gente que no lo merece, murmuró con voz áspera, cruzándose de brazos, lanzando una mirada de desprecio no solo al vagabundo, sino directamente a Mateo. El viejo no dijo nada. Bajó la mirada, el brillo en sus ojos se opacó y continuó su camino, la dignidad herida pesando más que su propio cuerpo. La humillación pública, aunque sutil, caló hondo. Era el eco de un desprecio mayor, de una sociedad que a menudo olvida a quienes le han dado todo. Si alguna vez este relato resuena en tu corazón, considera un momento para reflexionar sobre esas figuras silenciosas en nuestras vidas que a menudo pasan desapercibidas. Su historia podría ser una fuente de inspiración que merece ser compartida. El incidente en la plaza no fue un hecho aislado. En las semanas siguientes, una corriente fría de desdén pareció rodear a Mateo. En el banco, al intentar retirar una pequeña cantidad de su humilde pensión, la joven cajera, con la mirada fija en su monitor, apenas le dirigió la palabra. Sus gestos eran de impaciencia, casi de fastidio. Su solicitud para un recibo detallado fue recibida con un suspiro audible. «Está tardando demasiado», masculló un hombre de traje detrás de él en la fila, impaciente. Mateo sintió cómo la atmósfera se volvía densa, cómo su presencia, una vez respetada en la comunidad, se había convertido en un estorbo invisible. Llevaba consigo una pequeña moneda de la marina, gastada por el tiempo, pero siempre brillante. La tocó con el pulgar, una acción casi inconsciente, un ancla a un pasado que nadie en ese banco ni en esa ciudad parecía conocer o valorar. La señora Elvira había esparcido su juicio por el barrio, y el rumor, como la hiedra, se aferraba a la reputación de Mateo. Lo pintaban como un viejo ingenuo, fácil de engañar, quizás incluso un poco excéntrico. Él, que había visto la crudeza de la guerra, que había navegado mares tormentosos y enfrentado peligros invisibles, ahora era juzgado por un acto de bondad en una plaza. La ironía era un nudo en su garganta, pero su estoicismo le impedía quejarse. Cada mañana, Mateo seguía su rutina. El café humeante en la vieja taza de cerámica, la lectura de la prensa local, su paseo hasta la plaza. Pero la esencia de esos rituales había cambiado. El silencio ambiental de su hogar, antes una fuente de paz, ahora parecía cargado de una melancolía que se aferraba a las paredes. La gente, al verlo, desviaba la mirada o apresuraba el paso. Los niños, que antes le saludaban con alegría, ahora eran retirados por sus padres con sonrisas forzadas y gestos de no molestar. El peso de la invisibilidad era agobiante. En su mesita de noche, junto a una foto descolorida de un joven con uniforme naval, yacía una pequeña caja de madera de roble. Dentro, una serie de medallas, deslucidas por el tiempo pero resplandecientes en su significado. Eran testigos silenciosos de un pasado heroico, de decisiones tomadas bajo fuego, de sacrificios que salvaron vidas. Eran su historia, su verdad, pero esa verdad permanecía oculta, celosamente guardada de un mundo que ya no parecía valorar el honor y el deber. El subtexto de su vida
era un océano profundo que nadie se atrevía a sondear, y él, por su parte, no lo ofrecía. Su contención emocional, forjada en batallas lejanas, era ahora su armadura contra un mundo que lo subestimaba. La tensión en la ciudad, sutilmente dirigida hacia Mateo, alcanzó un nuevo nivel cuando la junta de vecinos, influenciada por las habladurías de la señora Elvira, le envió una notificación, una queja formal por conducta inapropiada y disturbios en la vía pública, refiriéndose al incidente del pan y el vagabundo. El papel, con su membrete oficial, parecía una burla grotesca a la vida de un hombre que había dedicado su existencia a la disciplina y el servicio. La carta era fría, burocrática, desprovista de cualquier empatía. Exigía una disculpa pública, o de lo contrario se tomarían medidas adicionales. Mateo leyó el documento varias veces, su rostro permaneciendo impasible, aunque por dentro un fuego lento de indignación comenzaba a arder. No era por la amenaza, sino por la injusticia inherente, la ceguera de quienes juzgaban sin entender. Vio su reflejo en el cristal de la ventana. Un hombre viejo, encorvado, pero con la mirada firme, la misma mirada que había mantenido al frente de su pelotón en medio de una tormenta de arena o una emboscada inesperada. Los testigos del incidente en la plaza, aquellos que habían guardado silencio ante la señora Elvira, ahora también callaban ante esta escalada. El eco de la indiferencia era casi tan doloroso como el desprecio directo. La ciudad de San Fernando, usualmente tranquila, zumbaba con la noticia de la controversia del viejo Mateo. Era una comidilla de café y mercería, un entretenimiento barato para aquellos que no tenían preocupaciones mayores. Él, sin embargo, se mantuvo ajeno al chismorreo, sumido en su propia fortaleza de silencio. El acto de dar pan se había transformado en un símbolo de su supuesta debilidad, de su falta de juicio. Una mañana, mientras Mateo caminaba por el parque, un joven, el hijo de la señora Elvira y un recién ascendido a la junta vecinal, lo abordó. Su tono era condescendiente, casi paternalista. Don Mateo, entienda que estas cosas no pueden seguir así. Estamos intentando mantener el orden. Lo mejor sería que usted se disculpara y evitara a esa gente. El joven agitó una mano despectivamente hacia el área donde a veces se reunían personas sin hogar. Mateo lo miró fijamente, sus ojos grises profundos, sin parpadear. El joven, incómodo, se removió. No hubo respuesta verbal, solo el peso de esa mirada, que parecía ver a través de él hasta su misma inmadurez. El silencio de Mateo era una respuesta más potente que cualquier reproche, una dignidad inquebrantable que el joven, con toda su arrogancia civil, no podía comprender ni penetrar. La historia de Mateo llegó a oídos de un hombre que, aunque lejos, nunca había olvidado el impacto de aquel anciano en su propia vida. El general de división Alejandro Vargas, cuya trayectoria militar era tan impecable como su reputación, recibió un correo electrónico de un subordinado. El mensaje era breve, pero el anexo, un recorte de periódico local sobre la controversia y una foto borrosa de Mateo, lo golpeó como un rayo. Vargas reconoció al instante los ojos, la postura, la dignidad innata. No era solo un veterano. Era el sargento mayor Mateo Ruiz, el hombre que le había salvado la vida en una emboscada en la selva, el mentor silencioso que le había enseñado el verdadero significado del liderazgo bajo presión. El sargento Ruiz, un hombre que se había desvanecido en el anonimato después de una carrera ejemplar, y a quien Vargas había buscado esporádicamente sin éxito. La indignación hirvió en el pecho del general. Ver a un héroe, un pilar de integridad, humillado por la estrechez de miras de una comunidad, era intolerable. La reversión de la expectativa, que hasta ahora solo había existido en el ámbito de las habladurías, estaba a punto de manifestarse de una manera que San Fernando jamás olvidaría.
La rueda de la justicia, lenta pero implacable, comenzaba a girar. En la base militar más cercana, el general Vargas dio órdenes concisas y directas. La misión era clara: rendir el honor que se le había negado. No era una operación militar, sino un acto de reverencia, un recordatorio de lo que realmente significa el servicio. La noticia comenzó a filtrarse, no por los canales habituales de chismorreo, sino por los de la disciplina militar. San Fernando, un día antes, había sido un pueblo dormido en su rutina. Ahora, una expectación silenciosa, casi palpable, comenzó a crecer. Mateo, ajeno a los acontecimientos que se gestaban en la base, continuaba su jornada con la misma templanza. La caja de medallas, abierta, revelaba el brillo opaco del metal. Su mirada se detuvo en una en particular: la estrella de plata, otorgada por valentía excepcional. El recuerdo de aquel día lejano, el eco de los disparos, el polvo y el miedo, se desvaneció al tocar la superficie fría. Se preguntó si alguna vez la gente de San Fernando entendería lo que significaba el verdadero sacrificio. El silencio en su pequeña casa era absoluto, el aire denso con el peso de la espera. Fuera, sin que él lo supiera, los motores de los vehículos militares ya rugían, la cadena de mando se activaba y el orden institucional se preparaba para una declaración. El sol de la mañana siguiente, inusualmente brillante, iluminaba la plaza de San Fernando. Lo que comenzó como un murmullo de curiosidad se convirtió en un silencio atónito. La señora Elvira, asomada a su ventana, dejó caer la cafetera. Por las calles principales de la ciudad, en una procesión lenta y perfectamente coordinada, avanzaban 200 soldados. Sus uniformes impecables, las botas pulcras brillando, las banderas de la armada ondeando con un orgullo solemne. No marchaban con prisa ni con agresividad, sino con una dignidad que emanaba de cada fibra de su ser. Un capitán al frente, con un walkie-talkie en mano, dirigía con precisión milimétrica. La cámara lenta imaginaria capturaría la incredulidad en los rostros de los vecinos, la forma en que los niños se aferraban a sus padres, no por miedo, sino por el asombro de un espectáculo tan majestuoso como inesperado. El ritmo acumulativo de la presencia militar era abrumador. Se dirigían con paso firme hacia la modesta casa de Mateo. Los rumores de la junta vecinal y los susurros de la señora Elvira se ahogaron bajo el peso de esa silenciosa pero contundente demostración de fuerza y honor. La tensión ambiental se transformó en reverencia. Los soldados se detuvieron frente a la casa de Mateo, formando un impecable semicírculo. En el centro, el general Vargas, ataviado con su uniforme de gala, descendió de un vehículo oficial, su presencia imponente. Mateo, que había salido a su porche al oír el movimiento, se detuvo en seco, el bastón en la mano. Su mirada, primero de confusión, se transformó en un reconocimiento lejano. El general, al ver a su antiguo sargento, hizo un saludo militar impecable. No era un saludo ordinario, era uno cargado de un respeto profundo y una gratitud eterna. Los 200 soldados, en perfecta sincronía, replicaron el saludo, un trueno silencioso de disciplina y homenaje. La señora Elvira, el joven de la junta, y todos los que habían juzgado a Mateo observaban, sus rostros pálidos, sus palabras atragantadas. El general se acercó a Mateo. Sus palabras, concisas y directas, resonaron en la quietud de la mañana. Sargento Mayor Ruiz, mi general, siempre fiel, siempre valiente. Su servicio a la patria nunca será olvidado. Vargas extendió una mano y le ofreció la estrella de plata de Mateo, que él mismo había ido a recoger del archivo. El objeto simbólico regresaba a su legítimo dueño, no como un mero adorno, sino como una reivindicación pública de su honor. Mateo tomó la medalla. Sus dedos temblorosos apenas rozaron el metal frío. Sus ojos,
empañados por la emoción contenida, se encontraron con los del general. No hubo grandes discursos ni lágrimas derramadas, solo un asentimiento mutuo, un reconocimiento silencioso entre dos hombres que habían compartido una vida de deber. Los soldados, que habían mantenido una postura de guardia impecable, ahora se relajaron ligeramente, sus ojos fijos en el sargento mayor, algunos con lágrimas discretas. La señora Elvira se retiró a su casa, avergonzada. El joven de la junta vecinal agachó la cabeza. El incidente del pan y el vagabundo, que había comenzado como una injusticia silenciosa, se había transformado en un acto de reivindicación pública, un tributo solemne a un hombre que había dado todo por su nación. El aire de San Fernando, antes cargado de chismes y desprecio, ahora respiraba respeto y gratitud. La dignidad de Mateo, que nunca había sido realmente mancillada, brilló con una luz renovada, una luz que provenía de la verdad de su servicio. No era una victoria ruidosa, sino una catarsis tranquila, un recordatorio melancólico y patriótico de que la verdadera grandeza reside en el honor silencioso. Si este relato te ha conmovido, te animamos a dejar un comentario sobre lo que significa para ti el honor. Suscríbete para más historias que buscan iluminar el valor de aquellos que han servido con integridad.